Cuando recuerdo mi niñez, lo primero que pienso es en mi papá. Yo era muy chica, tendría 4 o 5 años. Mi papá siempre estaba trabajando, pero cuando llegaba a la casa me buscaba y yo salía corriendo hacia él. A veces ni siquiera se había quitado los zapatos y ya me estaba cargando. Me levantaba con felicidad, me sentaba en los hombros. A mí me gustaba mucho eso. Desde arriba yo veía todo y me reía. Y él caminaba por la casa conmigo encima, yo me agarraba de su cabeza. Era un juego que hacíamos seguido. Mi papá trabajaba todo el día, salía temprano, yo todavía estaba medio dormida cuando él se iba, pero en la tarde o en la noche regresaba y cuando yo escuchaba la puerta que se abría, iba corriendo. Él siempre traía cara de cansancio, se le notaba en los ojos, en la ropa, a veces traía mucho polvo en el pantalón o en las botas, pero aún así él se agachaba para abrazarme, luego me cargaba, a veces me hacía cosquillas, yo me retorcía de la risa y le pedía que parara, pero él seguía un rato más hasta que me dolía la panza de tanto reír. En la casa no teníamos lujos, todo era sencillito, pero mi papá siempre estaba pendiente de mí. Si yo quería que jugáramos, él jugaba un rato. Si yo quería que me cargara, él me cargaba. También me gustaba sentarme con él cuando se sentaba a descansar. Llegaba del trabajo, se ponía en un sillón que teníamos y yo me subía junto a él y me le acomodaba al ladito. A veces me quedaba ahí un buen rato. No hablábamos mucho, pero él estaba ahí conmigo. Así fueron muchísimos días cuando yo era niña. Mi papá iba al trabajo, regresaba, yo lo esperaba, él llegaba, jugábamos un rato, me cargaba, normal. Pero en la casa también estaba mi mamá. Con el tiempo ella me empezó a decir cosas sobre mi papá. Al principio eran solo comentarios sueltos. Yo estaba ahí cerquita cuando ella hablaba. No siempre me lo decía directo, pero escuchaba todo. Decía que mi papá no era tan bueno como yo pensaba. Decía que los hombres escondían muchas cosas. Yo era una niña, no entendía bien esas cosas. Pasaron muchos meses así. Mi mamá seguía diciendo las mismas cosas, que mi papá tenía otras mujeres, otros hijos, y que a esos hijos los iba a querer más, que por eso él casi no estaba en la casa en el día. Yo escuchaba eso, pero seguía viendo a mi papá llegar cansado del trabajo a jugar conmigo normal. Digamos que las dos cosas pasaban al mismo tiempo dentro de mi vida y de mi cabeza. Mi papá trabajando mucho, pero llegando a la casa para estar conmigo, y mi mamá hablando mal de él todo el tiempo. Eso empezó a ser algo normal dentro de mi casa. Era algo que se repetía, esos comentarios. Si él llegaba tarde, ella le decía algo, si no estaba en la casa, le formaba problema. Cada vez las escuchaba más seguido y yo seguía siendo una niña muy pequeña. Ahí estaba escuchando todo, confundida. Y cuando tenía 8 años, mi mamá empezó a hacer cosas raras conmigo. No fue un solo golpe. Ella empezó poco a poco. A veces me llamaba para que me sentara con ella en la mesa o en la sala. Yo pensaba que iba a platicar de cualquier cosa conmigo, pero terminábamos era hablando de mi papá. Me hacía preguntas, unas preguntas que nunca antes me había hecho. Quería que le contara cosas de cuando yo estaba con mi papá. Me preguntaba muchos detalles y también cosas simples, que si él me cargaba, que si jugábamos, que si él me llevaba a algún lado. Y al principio yo contestaba todo normal, solo le contaba de verdad lo que pasaba en la casa. Pero después ella empezó a hacer preguntas más raras. Me preguntaba si mi papá hacía cosas que no estaban bien. Yo no entendía a qué se refería. Le decía que no, pero ella insistía y seguía preguntando. Eso pasó muchas veces. Si yo estaba, por ejemplo, tranquila haciendo mi tarea, me llamaba. O estaba por ahí tranquila jugando, me decía que me sentara con ella a hablar y otra vez las preguntas, siempre sobre mi papá. Incluso ella me decía que pensara bien antes de contestar, que no tuviera miedo, que había cosas que yo tenía que decir. Yo no entendía por qué hablábamos tanto de eso. Mi papá seguía normal en su rutina, salía temprano y regresaba en la tarde o en la noche. Pero con mi mamá el tema ya era otro. A veces ella se enojaba cuando yo le decía que no pasaba nada. Decía que yo no quería decir la verdad. Decía que había cosas que yo tenía que contar que no me diera miedo ni pena. Y así me tuvo mucho tiempo, yo creo que muchas semanas, una y otra vez, hasta que el discurso empezó a sonar así, que había cosas que yo tenía que decir cuando alguien viniera a preguntarme,
que si algún adulto me preguntaba por mi papá, yo tenía que contar y contestar ciertas cosas de cierta manera. Ay, Dios mío. La niña estaba, yo estoy aquí muy La concentrado están prestando es atención. adoctrinando, corazón. La niña, la vieja esa estaba buscando la forma de adoctrinar a la niña, Sí, sí, de manipularla. y de hacerla caer en un tema Sí. lamentablemente muy delicado, Yo muy estaba muy triste. concentrado aquí escuchando, imagino que todo el mundo igual. Mi mamá me decía que esa charla que yo iba a tener con los adultos iba a ser muy importante y que tenía que acordarme bien de lo que estábamos hablando, que no se me olvidara. Eso me confundía, no entendía yo por qué tenía que responder eso, pero es que ella insistía mucho, me daba las mismas ideas y repetía que era por nuestro bien, que era porque me amaba y porque nos quería salvar y porque había cosas que se tenían que arreglar. Sí, qué nivel de manipulación para una niña chiquita que confía en su mamá. Y finalmente es eso, ¿no? Los niños confían. Los niños confían en los Su adultos. inocencia, claro. Me decía, me decía eso como si fuera una tarea que yo tuviera que aprender a hacer bien y me pedía que lo repitiera una y otra vez. Ella insistía en que eso era lo correcto, que así se iban a acabar muchos problemas y que yo tenía que ayudarla. Claro, aparte le pone el peso en los hombros a ella de que si algo sale mal va a ser culpa de la niña, Sí. ¿no? Entonces yo, tan pequeña, pensaba que si hacía lo que mi mamá decía, pues la estaba ayudando. Así lo entendía yo. Lamentablemente en ese tiempo en la casa ya no se hablaba de otra cosa. Todo giraba alrededor de mi papá, pero con ese tono negativo y malo. Ella insistía en hacerme creer que él era un mal hombre. Ay, no. Era algo fuerte. Disculpa si estoy siendo tan insistente y tan repetitiva en mis comentarios, pero es que era con lo mismo, las preguntas, las palabras, las indicaciones, tanta insistencia. Y sí, yo, una niña de 8 años, empecé a repetir lo que ella me decía. Lo logró, la manipuló, o sea, se le metió en su cabecita a la niña, ¿de qué manera? Por eso en la historia, de verdad, ella empieza diciéndolo una y otra vez, perdón, porque está recordando cómo pasaron las cosas y pues sí, tenía que ser remarcar, pues, ¿cómo es que se dice repetición para dar énfasis? Repetición para énfasis, sí. Un día llegaron unos señores a la casa. Yo estaba en la sala, tocaron la puerta, mi mamá se fue a abrir. Ahí habían dos personas, una señora y un señor. Yo no los conocía. Entraron a la casa, hablaron con mi mamá primero. Yo estaba sentada ahí cerquita escuchando. Ellos me miraban de vez en cuando. Y después de un rato dijeron que querían hablar conmigo. Mi mamá me dijo que pasara, que me sentara con ellos. Estábamos en la mesa y la mujer, la señora, empezó a hacerme preguntas. Preguntas sobre mi papá. Preguntas muy parecidas a las que mi mamá ya me había hecho muchísimas veces en los últimos meses en la casa. Y yo contesté diciendo todas las cosas que mi mamá me había repetido durante semanas. La mujer las escribía, las anotaba en un cuaderno, el otro señor también tomaba notas. Me preguntaban varias veces lo mismo, pero con palabras diferentes, entonces yo volvía a decir lo mismo, claro, porque ya la mamá la La había mamá la había entrenado. adoctrinado bien, Por si sí. le cambiaban por un lado o por el otro, ella tenía que responder. ¿Será que aquí ya saben de qué estamos hablando? O tú en el título dejaste pistas? No lo sé. En el título hay una pista, pero no digamos nada todavía. Ok, ok. Después de un rato, me dijeron que ellos iban a volver otro día. Se fueron de la casa, pasaron algunos días y luego volvieron otras personas. Esa vez me llevaron a otro lugar, no en mi casa, sino en una oficina, con escritorios, con mucha gente alrededor pasando. Me pusieron en una silla. Había otra mujer que también me hizo preguntas, otra vez sobre mi papá, sobre lo mismo, y yo contesté igual que antes. Dije lo que ya había repetido muchas veces en mi casa con mi mamá y en mi cabeza. Esa mujer escuchaba con atención, escribía más cosas y después de eso me llevaron de regreso a la casa. Ese tipo de visitas empezó a pasar varias veces. A veces venían a la casa o a veces me llevaban a otro lugar, siempre con adultos muy serios que hacían preguntas sobre mi papá y yo les repetía lo mismo. Decía lo que mi mamá me había dicho que tenía que decir. De repente,
Mi mamá me contó que los policías se habían llevado a mi papá porque era un hombre malo y que ahora él tenía que pagar lo que había hecho. Bueno, aquí yo creo que en este punto tiene que quedar claro Ay, para Dios quienes no mío. tienen el contexto que tú y yo tenemos. La mamá de esta seguidora la manipuló cuando era niña para que ella dijera que su papá hacía cosas muy, Feas, muy, horribles. muy malas que no se deben hacer. Y al papá de la seguidora lo llevaron preso. Y ella pues era una niña y por eso lo cuenta como de esa forma, ¿no? Creo que nos está metiendo en su personaje de niña y ¿Cómo se lo aprecia. recuerda? Sí, se aprecia muchísimo. Eso me entristeció mucho porque yo amaba a mi papá y ahora no lo iba a volver a ver. En ese momento no lo entendía bien. De hecho, mis recuerdos no son muy claros. Solo tenía 9 añitos, pero hice que metieran a prisión a mi papá por repetir las mentiras que mi mamá me obligó a creer. Desafortunadamente ese día empezó mi tormento. Lo que vino después fue tan horrible, tan difícil, tan terrible, que ahorita mismo mientras lo escribo, se me rompe el corazón. La maldad del ser humano no tiene límites. Y esa mujer que tuve como madre es un ejemplo claro de lo que es una persona malvada y cruel, porque lo que tuve que sufrir en mi vida, difícilmente alguien puede llegar a entenderlo. Uf, es una introducción fuerte, o sea, nos contó cómo inicia la historia. Muy probablemente muchos que sean fieles, muy fieles seguidores del canal, ya sepan Ya de qué se entendieron. trata, muy probablemente. Oye, antes de que continúes, Yo estaba, sí, ya ibas a empezar. Un abrazo a quienes desde el comienzo están aquí en YouTube. gracias, A sí. las marginales que vinieron desde Ay, pero Facebook, ese hombre. sí, sí. A las marginales que estaban en Facebook y llegaron a YouTube, por favor comentar, soy marginal. Lo único que pido, por favor comentar, soy una marginal. Y yo trato Y de quédense aquí en calmarlo YouTube, mi y de gente bonita. callarlo y ustedes me escriben, no, déjalo ser, Sí, no lo cohibas, no lo reprimas. ¿Reprimas? Sí. sí. Entonces Entonces, ahí tienen. por favor, quiero ver Ahí tienen a señor productor desatado. un comentario bonito que diga, hola Dani, soy marginal, pero me voy a quedar en YouTube. Bueno, Bueno, esto continúa, mi sigue amor. así. Después de que mi papá ya no estaba en la casa, todo cambió. A los pocos días mi mamá me dijo que nos íbamos a ir de ahí. Empacó algunas cosas, ropa, llenó unas cajas, otras cosas de la casa y nos fuimos a vivir a otro lugar. Era otra casa, más pequeña, yo no conocía ese sitio y ahí vivía un hombre. Aparecieron las llaves, ¿no? Ya, sí. Ya yo lo había visto antes algunas veces, pero ahora estaba ahí todos los días, vivía con nosotras. Mi mamá decía que él nos iba a ayudar. Yo seguía sin entender qué estaba pasando. Lo único que sabía era que ya no vivíamos en la misma casa de antes y que mi papá ya no estaba conmigo. Los primeros días en esa casa fueron muy raros, muy, muy difíciles. El hombre casi no hablaba conmigo. A veces estaba solo ahí sentado viendo televisión y otras veces salía y regresaba muy tarde. Muchas noches llegaba pero oliendo a alcohol, muy pasado de tragos. Y cuando eso sucedía, el ambiente en la casa cambiaba. Mi mamá se ponía nerviosa, a veces peleaban. Yo escuchaba los gritos desde mi cuarto. Luego escuchaba golpes contra las paredes, contra las mesas. Eso empezó a pasar seguido. Es que ese hombre tomaba demasiado y cuando tomaba se enojaba por cualquier cosa. A veces se enojaba con mi mamá, la gritaba, le decía cosas muy feas. Yo seguía escuchando todo en un rincón escondida en el cuarto. A veces los golpes también eran contra ella. Yo escuchaba que las cosas se caían o que las puertas se cerraban muy fuerte. Después todo se quedaba en silencio, pero entendía qué era lo que había pasado. Al día siguiente, la casa estaba tranquila otra vez, como si nada hubiera pasado. Por eso volvía a ocurrir. Pasaba muchas noches. Ese hombre también se enojaba conmigo, a veces por cosas pequeñas, si dejaba algo desordenado, si hacía mucho ruido, si le preguntaba algo que no debía y empezaba a gritar. Yo trataba de quedarme mejor escondida en mi cuarto para no cruzarme con él. Pobrecita, ¿verdad? ¿Qué vida es Sí. esa para una niña? Había días en los que mi mamá salía y me dejaba sola en la casa con él. Qué miedo, ¿ah? Qué vieja tonta Gente esa. bruta. Esos días yo me quedaba calladita, trataba de no hacer ruido, encerrada en mi cuarto.
Ya después entendí todo. Ese hombre no estaba ahí por casualidad. Él y mi mamá se conocían desde antes. Además, se hablaban como si llevaran mucho tiempo juntos. Y a veces yo los escuchaba platicar sobre cosas que habían pasado antes de que yo llegara a la casa. Bueno, a esa casa. También hablaban sobre mi papá. Decían cosas sobre lo que había pasado. Decían que ahora todo estaba arreglado y que él ya no iba a regresar. Yo escuchaba esas conversaciones desde lejos, pero ellos hablaban como si supieran exactamente lo que había ocurrido, lo que habían hecho. Ya después de mucho tiempo, fui entendiendo que mi mamá y ese hombre habían estado juntos desde antes de que nosotros nos mudáramos a esa casa, que ellos hablaban de eso como si, ay, sí, juntos hubieran planeado que metieran a mi papá a prisión. Era una niña, pero de a poquito empecé a darme cuenta de muchas cosas que antes no veía o que no entendía. La vida en esa casa seguía igual. Ese hombre tomando, gritando, las peleas y los golpes contra mi mamá. A veces era muy fuerte. Yo me quedaba esperando a que todo terminara escondida en un rincón. Así fueron muchos meses en esa casa con ese hombre. Con el tiempo, mi mamá dejó de vivir con él, recogió algunas cosas y ya no regresó. Ahí la casa quedó tranquila por unos días porque solo estábamos mi mamá y yo. Pero eso no duró mucho. A las poquitas semanas empezó a aparecer otro hombre nuevo en la casa Oye, pero la vieja tiene el útero alegre, ¿no? No logra, no concibe la soledad la señora. y con una niña. Y con una niña, eso es lo terrible. Pobre criatura tan expuesta a esos desgraciados y al que acusa es al papá. Al principio ese señor venía de vez en cuando, se quedaba un rato y luego se iba. Luego empezó a quedarse más tiempo y después ya estaba ahí metido casi todos los días. Así que mi mamá empezó otra relación con él. Este hombre, digamos que era diferente al anterior. No gritaba tanto, pero tampoco trabajaba mucho. Un Pasaba vaguito. muchas horas ahí en la casa, un vago. También se la pasaba viendo la tele, a veces salía, regresaba tarde. Él caminaba por la casa como si ya viviera ahí. Y mi mamá pasaba mucho tiempo con él. Salían juntos a veces y me dejaban sola en la casa. Eso empezó a pasar muy seguido. Yo me quedaba esperando a que regresaran, hasta que ese hombre empezó a dormir en la casa. Ya las cosas aparecieron en el cuarto de mi mamá y así pasó la vida otros meses. Yo seguía yendo a la escuela. Llegaba a la casa y ya estaba ese señor ahí. Mi mamá se veía contenta cuando él estaba, pero con el tiempo también empezaron las discusiones. Poquitas al principio, luego más. Yo escuchaba cuando hablaban fuerte en el cuarto. Después de las peleas empezaron a pasar también, después las peleas empezaron a pasar también en la sala, en la cocina, en cualquier lugar. Y el ambiente en la casa se volvió insoportable. O sea, Unos la vieja se buscaba puros puro patanes patán. y ella también debía ser una vieja malvada. Bueno, no, ya queda claro que era malvada por lo que No, hizo, ya queda solo con claro. lo que hizo para el papá de su hija, que sí era Ajá, pues el el bueno. bueno, pero además se buscaba patanes. Sí, ese era su, ¿cómo se dice cuando tienen un patrón? Un patrón Bueno, se sí, dice. así. Y que sí. Sí, se dice un No, patrón. pero esa inclinación, como a meterse Sí. con ese tipo de hombres. Pasaban algunos días tranquilos, pero luego otra vez empezaban las discusiones. Mi mamá y ese hombre se gritaban. Él se iba a veces muy bravo, ella se encerraba en el cuarto a llorar. Siguieron otros meses más, hasta que un día ese también dejó de aparecerse. Simplemente ya no volvió. Mi mamá empezó a salir más, se iba de fiesta en las noches. Había noches en las que regresaba muy tarde. Otras llegaba con hombres a la casa. Yo los veía entrar. Algunos se quedaban un rato, otros toda la noche. Y así se volvió su vida. Con el tiempo ya no me sorprendía ver gente diferente en la casa. No, ¿qué es esto? Y ella todavía siendo una niña, ¿verdad? Todavía estamos en que es una niña. Yo no dejaba la escuela, pero llegaba a la casa y no sabía quién iba a estar ahí. A veces estaba sola, a veces alguien que yo no conocía. Luego mi mamá cambiaba de pareja muy seguido, entonces era el nuevo, el de turno. A veces duraban semanas, a veces solo días. La vieja era bien, bueno, ya lo dije, ¿no? Promiscua. No, horrible. Usando la palabra correcta, era
Una mujer promiscua. Fui creciendo. Cuando yo tenía 12 años, ya entendía muchas más cosas de las que pasaban a mi alrededor. Yo veía cómo mi mamá trataba a los hombres con los que estaba. También veía cómo terminaban esas relaciones. Cada vez más discusiones, gritos, peleas. La casa nunca estaba tranquila. Entonces yo me la pasaba otra vez la mayor parte del tiempo encerrada en mi cuarto. Ahí hacía mi tarea, escuchaba música, prendía la tele y escuchaba lo que pasaba afuera. Era inevitable. Esa era la vida que teníamos en ese momento. Una niña de 12 años expuesta a todo eso. Cuando tenía ya 13 años, mi vida en esa casa era muy distinta a la de antes. Sí, seguía siendo un lugar con mucha gente entrando y saliendo. Mi mamá seguía viendo a hombres diferentes, pero yo casi no hablaba con ella. Iba a la escuela, regresaba, hacía mi tarea y me quedaba encerrada. El ruido que había era de la televisión, de discusiones o de gente hablando mucho. Yo no me metía en nada. Y a esa edad empecé a salir más a la calle, Claro, tiene que, si en la casa no hay buscar paz, escapatoria. busquemos la calle porque en la casa no hay paz. Eso es de ahí. Y en la escuela conocí a un muchacho mayor que yo. Él tenía 21 años. No, No era un muchacho, era un tipo, un ya es un hombre, hombre, ya eso es un adulto. al lado de una niña de 13, No. eso es un abuelo, un viejo, un... Y aquí ya no de nada sirve caer contra la seguidora porque pues era una niña, ¿verdad? Y una niña sin absolutamente No, y ya vimos el nadie en la vida. contexto, mi amor, Una niña totalmente abandonada a su destino y a su suerte. Entonces aquí con una caigámosle mala madre. a los desgraciados infelices que buscan mujeres menores. Oigan, desgraciados infelices, si no pueden con una de su edad, quédense solos, miserables, malvados. No, o si tiene 21, que al menos tenga 18, que sigue siendo pequeña. No retracto mi comentario anterior. No, no es para que retractes. Es yo dando mi opinión de que si a los 21 se sienten muy maduros para tener una relación y conseguir pareja, por lo Búsquense menos una de respeten 21. que tenga cédula, No, búsquense una de 21. Sean hombres, a ver. sean machitos. Nos veíamos a veces cuando yo salía de la escuela o cuando estaba cerca de mi casa. Al principio solo platicábamos un rato, luego empezamos a vernos más seguido. Él tenía una moto. A veces me llevaba por ahí a dar vueltas por el barrio. Yo pasaba mucho tiempo ahora sí fuera de la casa. Cuando estaba con él no tenía que escuchar las peleas de mi mamá ni ver a los hombres que llegaban a la casa. Eso es. Y ahí tiene, o sea, ella, ese argumento tiene todo el sentido. Tuvo que Sí, huir de su ella casa. era una víctima de Ella su fue propia madre despojada de su casa. y de su inocencia, en el También. sentido de Ujú. su, sí, Sí, claro. de su niñez, de su cabecita de niña. La despojaron. Y ya con el tiempo pues empecé a quedarme muchas horas con él. A veces regresaba muy tarde a la casa y otras ya no regresaba esa noche. Así que un día decidí irme a vivir con él. Pobrecita, ¿verdad? Tenía 13 años. Pobrecita. Agarré algunas cosas de mi cuarto, ropa, unos cuadernos, unas cosas pequeñas y me fui de la casa de mi mamá. Y mientras tanto, la ridícula de la mamá ni por enterada o hasta contenta porque ya tenía tiempo de seguirse metiendo con Sí, otros sí, hombres. porque luego ahí sí, mi hijo es una carga, ¿cuándo se va a ir? Sí, 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 son esa clase de viejas. El muchacho vivía en un lugar pequeñito, en una casa sencilla. Ahí me quedé con él. Al principio, como todo cuando comienza, parecía tranquilo y bueno. Yo no escuchaba las discusiones de mi casa, no veía a esos hombres diferentes todos los días, pero también muy rápido me di cuenta de que él tampoco trabajaba. A veces decía que iba a buscar trabajo. Salía en la mañana, regresaba en la tarde, pero otras veces se quedaba todo el día en la casa. Así que el dinero siempre faltaba. Había días en los que apenas si nos alcanzaba para comer algo. En la casa solo había lo básico. Yo ayudaba a limpiar, a cocinar cuando había algo que cocinar y pasábamos muchas horas adentro de esa casa. A veces él salía con amigos, a veces regresaba tarde en la noche y había días en los que tomaba alcohol. Cuando tomaba, se ponía de mal humor. No siempre, pero pasaba. Yo me quedaba ahí, en esa casa, esperando a que él regresara. Esa empezó a ser mi vida a los 13 años. Pobrecita seguidora. Ya no vivía con mi mamá, ya no estaba en mi cuarto de antes, ahora estaba en una casa pequeña con ese hombre.
Los días eran muy parecidos unos a otros. Me levantaba, ordenaba la casa, esperaba que él regresara si había salido. A veces salíamos a caminar por el barrio, otras veces nos quedábamos ahí todo el día. Pasaron los meses. Yo seguía siendo una niña, pero ya no vivía como una niña. Esa era mi vida en ese momento. No, ya era una mujer. La Era la trataban mujer como una del mujer, tipo. era la mujer del de 21 años, que qué giro tan inesperado de los acontecimientos. Un hombre mayor que se buscó a una menor y es un vago. Oh, Y para ponerla de empleada. Y qué desgraciado. triste. em, Se me fue la paloma de la rabia que me dio. Perdón. Bueno, me iba a quejar. Me iba a quejar del desgraciado. Ah, ya me acordé. Estoy turuleta. Gracias por la paciencia. Que siempre pongan de excusa el alcohol, ¿no? También este tipo de hombres o de personas o de seres humanos. Sí. Entonces tomaba y me da derecho a ponerme furioso, a ponerme agresivo y me puse, pues no tome, no lo hago, contrólese. ¿O por qué no se pega usted mismo o usted Sí. misma? Si tan alterado está, ¿por qué no se agrede usted mismo? ¿Por qué no se tira por un Ah, puente? no, deja a los demás, ¿cierto? Al más vulnerable, a la víctima. Cuando tenía ya 14 años, pasaron muchas cosas en poquito tiempo. Yo seguía viviendo con ese muchacho con el que me había ido de la casa de mi mamá. Había días tranquilos, otros en los que él llegaba tomado, sí se ponía muy pesado, me hablaba feo, se enojaba por todo y una noche llegó borracho. Entró a la casa haciendo mucho ruido, tiró una silla al pasar. Yo estaba ahí en la cocina cuando él llegó, empezó a decir cosas sin sentido, caminaba de un lado al otro, después me empezó a gritar. Yo traté de esconderme en el cuarto para no discutir con él, pero él me siguió y esa noche me golpeó. No Bueno, fue aquí la... tengo que hacer un disclaimer. Ay, Perdona que te sí, interrumpí perdón. en plena idea. Este video narra acontecimientos sensibles de una manera que no es descriptiva y tampoco es gráfica. Los sucesos controvertidos que se mencionan hacen parte de la narración de una historia de la vida real, enviada de manera anónima. El propósito de este video y de esta historia no es generar controversia, no es apelar al morbo, más bien este video tiene como propósito generar reflexión en las personas para que no cometan los mismos errores que sus protagonistas. Este video cumple con todas las políticas de monetización de contenido de YouTube. Gracias, amor. No era la primera vez que él se ponía agresivo, pero sí la primera vez que hizo eso. Yo traté de salirme de la casa, salí a la calle, caminé un rato para alejarme. Y esa noche me quedé afuera hasta que él se durmió. Al día siguiente regresé a la casa para recoger algunas cosas. Yo ya sabía que no podía seguir viviendo ahí, pero al mismo tiempo estaba pasando algo más. En la casa de mi mamá también había problemas. Ella estaba viviendo con otro hombre. Ese hombre empezó a sospechar cosas de ella. Pensaba que mi mamá estaba viendo a alguien más. Las discusiones entre ellos se hicieron muy fuertes, los vecinos escuchaban gritos, había noches en las que la pelea duraba mucho rato y un día todo se salió de control. Efectivamente, ese hombre se enteró de que mi mamá estaba saliendo con otro hombre. Ay, ay, ay. Se desató una pelea horrible en la casa, los vecinos Ah, escuchaban los gritos, papaya. después se escucharon los golpes. Cuando llegó la policía, mi mamá ya no estaba con vida. Ok, la mamá salió del chat. Oh, como dijo el gallo, la fallecieron, chingada madre, dijo el gallo. En este punto de la historia, muy Eso te iba a probablemente decir, ya ahí ya, ya todos deben ya saber. tienen que saber. Y si no lo saben, a ver, si en este punto de la historia Echa el ustedes chisme mientras yo no me echo el saben cafecito. quién es la protagonista, pues la protagonista es la hija del gallo. ¿Y quién es el gallo? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, si ustedes no saben quién es el gallo, yo les invito a que pausen este video y vayan y escuchen primero la historia del gallo en el canal de Los Buenos Somos Más. Después la entrevista con el mismísimo gallo. Y por último rematen aquí con esta historia. Es Diga, mi invitación. Y después vuelven digamos acá que es el orden correcto, bonito, para emocionarse muchísimo. y para, es que como fue por partes que enviaron todo, Sí, eso toma tiempo leer, editar, claro, revisar. claro.
y organizar. Entonces siento que esto es una serie, mi amor. Sí, sí, sí. Cuando una serie tiene temporada uno, 2 y luego película. Eso Porque siento es. que la entrevista al gallo fue el punto cumbre, fue lo máximo. Es muy bacana. Me encantó. A mí ¿Te puso a me llorar? robó lagrimilla. No, y a quién no. Entonces esa es la invitación. Ya, si ustedes quieren igual terminar este video y después ir a ver las otras dos, pues háganle. Terminen acá y van y miran después la entrevista y miran después la historia de la versión del gallo. Pero volviendo aquí a la realidad de esta historia, amor, a lo crudo, tenaz. Tenaz que esa señora, sí, ya no está en este mundo, pero eso no quita lo horrible que hizo. Y eso de que no hay muerto malo es mentira. Entonces, ya le quitó a su papito, a la niña, le arrebató su infancia, por así decirlo, su inocencia, porque a los 13 irse con un hombre de 21, eso no es vida, y ahora ella se va del chat. Sí, ese hombre acabó con mi mamá. La noticia corrió rápido por el barrio. La gente hablaba de eso por todos lados. Yo me enteré por cuentos de lo que había pasado. Solo tenía 14 años cuando mi mamá se murió. Y fue en ese mismo momento en el que yo también estaba tratando de salir de la casa donde vivía con el muchacho que me maltrataba. Todo casi al mismo tiempo. Por un lado, mi mamá ya no estaba, por el otro, yo ya no podía seguir viviendo con ese hombre. Así que agarré mis cosas, 3 cosas que tenía, ropa, unos papeles, lo metí en una bolsa, me fui de esa casa, no sabía para dónde, solo sabía que tenía que irme de ahí. Y en ese momento decidí no volver a esa vida. Solita, absolutamente solita. Su papá en prisión porque ella, sin saber lo que hacía, lo acusó y la mamá morida, digámosle. Ya, Pobrecita, no, tenaz. Y aquí, tenaz. aquí empezaron a podar el jardín, amor. Voy a ¿Será que cerrar se la oye? ventana. No, sigue tú hablando tranquila mientras yo cierro la ventana. Ese día pasé varias horas caminando y al final decidí irme a otro pueblo que quedaba unas horas de donde yo estaba, a un lugar donde nadie me conociera, era donde yo quería ir. Llegué con poco, por no decir nada, de dinero y esos primeros días fueron muy difíciles. Dormí un par de noches en una pensión barata. Era un cuartico pequeño con una cama vieja y una mesa. Ese lugar olía feo, había humedad, pero al menos tenía un techo. Yo sabía que tenía que conseguir un trabajo rápido. Salí a caminar por las calles buscando algún lugar donde necesitaran gente. Entraba a tienditas, a restaurantes, lo que fuera. En varios lugares me decían que no, que porque era muy joven. Después de varios días sí encontré un supermercado. Era un lugar grande comparado con las tiendas de barrio donde yo había vivido. Entré, pregunté si necesitaban ayuda. Me hicieron esperar un rato. Luego salió un hombre que parecía ser el encargado. Me preguntó mi edad y que de dónde venía. Yo le dije que necesitaba trabajar. Me miró, me dijo que hablara con la jefa del lugar. La jefa era una mujer de unos 40 años. Se veía muy seria, pero tranquila. Me hizo varias preguntas. Quería saber si yo sabía limpiar, acomodar mercancía o atender gente. Le dije que yo iba a aprender lo que fuera. Después de hablar un rato, me dijo que podía empezar ayudando a acomodar productos en los estantes. Y ese fue mi primer trabajo. Esos primeros días fueron muy cansados. Tenía que acomodar muchas cajas, limpiar los pasillos, ayudar cuando llegaba la mercancía, pero yo de verdad necesitaba ese trabajo. Trabajaba muchísimas horas. Salía tempranito de la pensión y caminaba hasta el supermercado. Y allá me pasaba todo el día. Bueno, La jefa, qué bueno que consiguió pues una señora un lugar donde correcta la por lo reciban, mi menos. amor. Un lugar Correcta donde la porque le dice, reciban, pues hay que trabajar duro, pero tome su paga, por lo menos. por lo menos. Y tiene dónde pasar el día y dónde estar ocupada y, Y wow, si le pagan alguito para pagar la pensión y luego comer, pues tiene techo y comida. más ganancia todavía. La jefa empezó a fijarse más en mí con el tiempo. Veía que yo llegaba temprano, que hacía todo lo que me pedían, que no faltaba. Y un día me preguntó que dónde estaba viviendo. Le conté que estaba en esa pensión. Le extrañó muchísimo. Le parecía raro que una muchachita de mi edad estuviera sola en un lugar así.
Días después me dijo que ella conocía a una señora que rentaba cuartos. Era una casa sencillita, pero más tranquila y mejor que la pensión. Y ella me ayudó a conseguir un cuarto. Sí, un lugar pequeñito, cabía una cama, una mesa, la sillita, pero estaba limpio y era muy seguro. Ahí empecé a vivir. Mi vida empezó a girar alrededor del trabajo. Levantarme muy temprano, ir al supermercado, acomodar, limpiar, ayudar y luego regresar al cuarto y dormir. La jefa del supermercado me trataba bien. A veces me preguntaba si ya había comido, si necesitaba algo. Con el tiempo, pues confiaba más en mí y me enseñó a usar la caja. También me dejó ayudar con otras cosas dentro del negocio. Pero yo seguía siendo muy joven, pues claro, una niña. Estaba viviendo sola, trabajaba todos los días, pero esa fue la vida que empecé a tener en ese pueblo. Después de un tiempo, seguía trabajando en el supermercado, pero empecé a conocer a más gente del pueblo. Todos los días llegaban proveedores a dejar mercancía, los camiones con cajas de comida, bebidas y otras cosas que vendíamos en la tienda. Uno de esos proveedores era un muchacho que venía seguido. Llegaba en una camioneta de la empresa donde trabajaba, bajaba las cajas y las llevaba al almacén del supermercado. Yo lo veía cuando entraba por la parte de atrás del local. Al principio solo lo veía trabajar. Luego empezamos a saludarnos. Después empezamos a platicar un poquito. Coincidíamos unos minutos en el almacén. Él venía hasta 3 veces por semana. A veces traía pedidos grandes. Se quedaba un rato acomodando las cajas con los otros trabajadores y cuando terminaban se sentaban un momentico a descansar antes de irse. Ahí era donde platicábamos. Me preguntaba cómo iba el trabajo, yo le preguntaba cómo estaba la ruta que él hacía con la camioneta y empezamos a conocernos. Después de un tiempo empezamos a vernos también fuera del supermercado. A veces después del trabajo caminábamos un rato por el pueblo, otras veces nos sentábamos en una plaza cerca del mercado. Él era muy tranquilo. Yo seguía en mi trabajo diario, entrando muy temprano al supermercado, saliendo tarde, pero después del trabajo pues lo veía en las noches. Pasaron varios meses así, hasta que un día me dijo que me fuera a vivir con él. Vaya, que, oye, Me asustaste, more. no, pues es que no sé cómo Qué expresar mi... fascinación de la gente por irse a vivir juntas, siendo chiquitos Sí, y conociéndose a 3 meses. sí, bueno, seamos amigos, seamos novios, casémonos, Hablemos los temas importantes de las vámonos a parejas, de vivir la vida. juntos. No, no, ¿y qué? ¿Cómo va la ruta? No, están dejando muchísima Coca-Cola. Ay, qué bueno. Sí, More, vámonos a no, que vivir no me juntos. patrocina. Vamos a vivir juntos. Bueno, vámonos. Y allá hay bebida, sí. Pero, o sea, entiendo que esta seguidora estaba a la deriva, sin noción de lo que es la vida y el mundo. Pero, uy, ¿cómo les rinde? Bueno, mira el razonamiento de ella. Yo llevaba tiempo viviendo sola en ese cuarto que me ayudó a conseguir la jefa del supermercado. El lugar era pequeñito, yo no tenía cosas, así que se me hizo fácil aceptar. Me fui a vivir con él, Confiando muy pero no seguramente ha en dicho me que gusta bastante ni nada, ni estoy no, no, enamorada. no hay, eso no Mm, hay. Y yo me imagino que ella se fue a vivir con él muy seguramente confiando en que su vida podría tener, otro rumbo, sí, compañía, compañía. amor, en fin. Su casa era sencilla, tenía una cocina pequeñita, el cuarto, una sala, y ahí empezamos a vivir juntos. La vida se volvió muy parecida todos los días. Yo seguía trabajando en el súper, me levantaba temprano, caminaba hasta el trabajo, pasaba todo el día, regresaba a la casa y él seguía trabajando en su empresa de entregas. Salía con la camioneta desde temprano para hacer las rutas, regresaba en la tarde-noche. Había días muy tranquilos, otros que llegaba cansado y estresado del trabajo, pero era una vida estable. Pasaron varios meses viviendo así. Un día, un día, empecé a sentirme mal. Tenía mareos, me sentía más cansada de lo normal. Al principio pensé que era por el trabajo, pero empecé a sospechar otra cosa. Me fui a una farmacia, compré la prueba, la hice en la casa y efectivamente, positivo para embarazo. Bueno, ya de nada sirve decírselo a esta seguidora, pero sé que hay muchas que sí nos están viendo. ¿Será que Ya de nada sirve, mi amor. no? ¿Será Pero, que sí escuchan consejo? A veces me ¿tú pregunto. crees que no escuchan lo que yo les Dios digo? mío, bellas. No, sí que te escuche. Bueno, miren, les digo, seguidoras que nos están observando. Seguidores que nos observan,
no, no hay muchos, ¿verdad? Aquí en este canal, pero si hubiera, también va para Pero sí, ustedes. tenemos hombres bellos que nos escuchan. En todo caso, el resultado del coito no es un horno microondas. Si ustedes tienen coito con alguien, o sea, si ustedes hacen las relaciones con alguien, More. si ustedes hacen el I love you, Y como no. resultado van a obtener un bebé. Un baby. No un microondas, no, no, un bebé. Y un arreglo para relaciones en problemas. Tampoco se van a arreglar sus Y relaciones un cambiar dañadas. infieles. Tampoco los infieles van a dejar de ser infieles por Rehabilitar un bebé. gabines. Tampoco, no hagan el I love you. Estaba embarazada. Cuando él se enteró de la noticia, se quedó. Dilo tú. Frío, ice, hielo, mínimo como múltiplo, verbo to be, juzgamos y no juzgamos. No dijo mucho. Durante los días siguientes empezó a comportarse diferente. Salía más de la casa, llegaba más tarde, decía que tenía más trabajo en la empresa, también decía que tenía que salir con algunos amigos y con el paso de las semanas pues empezó a llegar menos a la casa. Hubo noches en las que no regresó. Un día simplemente dejó de volver. Ah, desgraciado. Pasaron días, semanas, no volvió. Yo me quedé sola en esa casa y embarazada. Dios mío. Sola en la vida esta pobre mujer. Seguía trabajando en el supermercado, levantándome temprano, pero con la panza. Y obviamente con el paso de los tiempos el cuerpo empezó a cambiar mucho. En el trabajo ya se me notaba el peso. Cuando la jefa se dio cuenta, me preguntó, yo le conté lo que estaba pasando, le dije que el papá del bebé ya no estaba. Ella no dijo mucho, pero desde ese día empezó a estar más pendiente de mí. Me daba chance de sentarme cuando me cansaba, pedía que me ayudaran con las cosas más pesadas y el embarazo pues siguió avanzando. Yo seguía en el trabajo, llegando a la casa sola. Las cosas de él estaban ahí, pero él no volvió. Pasaron mis meses de gestación y llegó el día del parto. Ay, me Fui al imagino, hospital, me imagino ese embarazo, ¿no? el Solita, trauma, la chambeando. depresión quizá. Llegó el día del parto, fui al hospital, estuve varias horas ahí, nació mi bebé, era una niña, la cargué, la miré, la abracé y ahí empezó otra etapa de mi vida. Regresé a la casa con ella. Ahora todo giraba alrededor de la bebé. Su despertada en la madrugada, cambiarla, alimentarla. La jefa me ayudó muchísimo. Me dejó ajustar mis horarios. A veces alguien del trabajo me ayudaba a cuidarla un rato. Y así pasaron los primeros meses de vida de la niña. Qué tesoro esa jefa de verdad que apoyó a esta seguidora. Qué Muy tesoro de humana, mujer, porque sí. tampoco era su deber, ¿no? No, no era, Bueno, pero por ley no se puede echar a una embarazada y luego se debe pagar el posparto, ¿no? yo no creo que ella tuviera un empleo Pero eso te iba a decir, que la en un protegiera pueblo de y en esa esas forma. condiciones No no lo creo que creo. estuviera con lo que la ley ampara. Entonces, un tesoro esa mujer. Mi vida era el trabajo y mi bebé. Con el tiempo empecé a pensar en cosas que antes no pensaba. A veces estando en la casa con la niña en brazos me acordaba de mi papá. Recordaba cuando él llegaba del trabajo, cuando me cargaba, cuando me hacía cosquillas. Y esos recuerdos empezaron a aparecer muy seguido. También me acordaba de lo que había pasado cuando yo era una niña. Las visitas de los adultos, las preguntas, las veces en que yo repetía lo que mi mamá me decía. Todo eso empezó a juntarse. Mira, qué importante es esto porque, claro, el papá estaba en prisión acusado falsamente. Sí, De haberla agredido a ella. sí. Sin embargo, ella estaba también sobreviviendo de sus malas decisiones y de su mala fortuna. Ella también estaba ocupadísima sobreviviendo, o sea, porque alguien puede preguntarse si solo ve la versión del papá. Bueno, ¿y por qué no y la hija que por qué no fue? ¿Por qué no lo salvó? ¿Por qué no lo sacó? No, Se pues ella, tenía que salvar ella misma ella primero de también la mamá, estaba luego sobreviviendo. de sus decisiones. Esos recuerdos empezaron a juntarse y había cosas que no cuadraban. Yo empezaba a pensar en eso mientras hacía mis labores del día, mientras estaba en el trabajo, mientras cuidaba a mi bebé. Y un día decidí buscar ayuda. Fui a una oficina del gobierno donde atendían a personas que necesitaban apoyo. Ahí me registraron,
Me asignaron a una psicóloga, empecé a ir a sesiones una vez por semana. Me sentaba con ella y hablábamos de mi vida. Le conté todo, desde que era niña, desde lo que pasó con mi papá, desde lo que decía mi mamá, las preguntas, esas visitas extrañas, lo que yo me aprendía de memoria. Durante varias sesiones hablamos seguido de lo mismo. La psicóloga sabía qué preguntas hacerme, me pedía que recordara detalles, que le contara más cómo habían pasado las cosas y yo iba recordando de a poquito. Muchas cosas las tenía guardadas, se me habían olvidado, cosas en las que yo no había pensado en años. Y en ese tiempo empecé a darme cuenta de algo. Todo lo que yo había dicho y hablado contra mi papá cuando era una niña no había salido de mí. Había sido algo que mi mamá me repitió muchas veces. Y solo lo dije porque eso era lo que ella esperaba que dijera. Eso lo fui entendiendo poco a poco en las sesiones. Claro, en el momento en que sucedió tenía 8 años y después empezaron a pasar Es muchas que, otras cosas. es que mi amor, 8 años va a cumplir nuestra hija. Claro, Porque tiene un cerebro maravilloso y tiene una personalidad arrolladora. y porque tiene buenos padres. Claro, y aún así, si yo me pongo en plan de manipular a mi hija, por el amor que ella me tiene, la admiración y el respeto, pues sé que lo voy a lograr. Sí. Qué triste, pero así es. Ahora, ¿cómo será esta seguidora? Después de varios meses, yo ya tenía claro lo que había pasado cuando era niña. Entendí mi infancia, lo que hizo mi mamá. La psicóloga me ayudó muchísimo, me explicó muchas cosas. Me habló de cómo un niño puede repetir cosas que un adulto le dice. Me explicó que eso pasa, que no es raro. A mí se me quedó eso en la cabeza, sobre todo cuando veía a mi hija. Entonces, un día en una sesión le pregunté a la psicóloga qué podía hacer con todo eso. Ella me dijo que había formas de revisar el caso, que podía buscar ayuda legal, que podía intentar corregir lo que pasó. Así que después de eso me fui a una oficina, me atendieron algunos abogados, les conté todo desde el principio, les dije todo lo que había pasado cuando yo solo tenía 8 años, les dije las cosas que mi mamá me decía que repitiera y que así yo lo había hecho. Ellos revisaron el caso, me pidieron datos, fechas, lugares, nombres, yo les dije todo lo que recordaba. Ellos empezaron a investigar, pasaron varias semanas. Luego me dijeron que iban a intentar ubicar a mi papá, que no tenían claro dónde estaba, pero que iban a buscarlo. Yo seguí con mi vida, trabajando en ese supermercado, cuidando a mi hija, yendo a terapia. Pasó el tiempo y un día me llamaron. Me dijeron que tenían información, que habían ubicado a mi papá, Híjole, que él había salido de prisión, híjole. que ya no estaba en el mismo lugar donde vivíamos antes. Y ese día me quedé callada, en un silencio profundo. Es que no me salían palabras. Por un rato no dije nada. Después fui a otra cita con los abogados. Me explicaron qué podía hacer. Me dijeron que podía dar mi declaración, contar lo que realmente pasó, decir que yo había sido manipulada, que todo lo que dije cuando era niña no había salido de mí. Me dijeron que eso podía ayudar a limpiar su nombre. Yo acepté y ahí empezó el proceso. Tenía que ir a las oficinas, firmar papeles, dar declaraciones, contar lo mismo varias veces, volver a decir todo desde el inicio. Era un proceso largo, pero yo quería hacerlo. Mi vida seguía, trabajo, hija, casa, todo al mismo tiempo. Pasaron varios meses así y un día me dijeron que yo podía dar el siguiente paso, que podía intentar buscarlo, Ay, no. que ya sabían dónde estaban, que ellos tenían un número de teléfono. Ay, More. qué gis, aquí viene lo bueno. Esa idea se quedó en mi cabeza, regresé a la casa, estaba mi hijita como siempre, me ayudaban a cuidarla por horas. La cargué, la atendí, la acosté. Luego me senté sola un rato pensando en todo, pensando en lo que había pasado, en lo que yo había hecho, en lo que se venía. Pobrecita, la culpa, Sí. cómo debía carcomerla y Y ella era una víctima. ella tan inocente cuando hizo eso que hizo. Así que al otro día pedí permiso en el trabajo. La jefa, le vamos a decir la jefaz, Ay, sí, qué señora buena, oiga. me apoyó. Me fui con el abogado, él llamó a mi papá,
Le dijo que yo quería hablar con él, que tenía buenas noticias porque habían iniciado el proceso para limpiar su nombre. Ay, me voy a poner como a llorar hoy también. Madre, es bien lo chido. Me sentí muy nerviosa. Él fue amable, creo que estaba igual de nervioso que yo. Le dije que tenía muchas cosas por contarle y que teníamos que hablar largo y tendido. Él me dijo que sí, que quería verme, quería escucharme, quería que yo dijera todo lo que le quería decir. Me conmovió muchísimo escucharlo. Y en el teléfono nos pusimos a llorar. Madre, yo Si estoy también. yo aquí a... Quedamos de vernos. No estaba tan lejos, era un par de horas en camión. Tomé el transporte, iba con los papeles que me dieron los abogados, con mi niña de la mano. Yo le iba explicando que íbamos a conocer a su abuelo. ¡Ay, Dios mío! Madre, Me voy a pero no poner a grites que llorar. me pones. Es que como lo dices. Ella me miraba con esos ojitos hermosos y no entendía nada. Yo llegué a ese lugar, me bajé, caminé unas callecitas, encontré la dirección y me quedé ahí parada afuera, cogiéndole la mano a la niña, mirando la puerta, sin tocar. Me quedé un rato hasta que me animé, di un paso al frente, toqué y cuando él Uh, salió, ¡Ay, no! pues El reencuentro más esperado por yo, toda yo lo Latinoamérica unida. reconocí de inmediato, pero él a mí no. Claro, ¿cuánto llevaba sin verlo? Ya se me olvidó. 10 años preso, mi amor. 10. El señor estuvo 10 años preso. O sea que esta bella apenas había cumplido 18. 18, 19. Sí, 18, Uy, 19. no, para Pero fue llorar mamá muy esta. chiquita. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera porque las lágrimas no me dejan ver la letra. Yo vi en su cara el dolor de los últimos años, el sufrimiento, pero al mismo tiempo reconocí la ternura de siempre. ¿Te vas a poner a llorar? ¿No puedes? Sí, porque me estoy imaginando la escena y como Claro. ya le vimos, Y como tú ya no solo, conoces sí, estás tan metida en no le esta vimos solo la historia. cara, sino conocimos al gallo. Sí, como tú ya conoces toda esta Se historia tan a vuelve más fondo. personal, se vuelve más íntimo. Ay, ahora estás llorando. Le pregunté si lo podía abrazar y él me abrazó de una vez, ni siquiera nos respondimos. Y antes de poder empezar a hablar, me preguntó quién era la niña. Yo le conté que era su nieta, mi hija. Él se agachó, se arrodilló a su altura, se presentó y empezó a jugarle así como me jugaba a mí. No me diga eso. Esa escena me rompió el corazón, Uy, a mí también. porque la niña nunca había recibido ese trato por parte de ningún hombre. Claro, el papá la abandonó embarazada. Uy, qué cruel eso que acaba de decir. La niña nunca había Nunca recibido había ese recibido trato de ese un hombre. cariño. Ay, no, more. Esta ¿Será que me va a historia tocar pausar está, o podemos seguir? esta historia está cruel, cruel, cruel porque me pone a reflexionar y a pensar en, pobrecita una niña, mi amor, que no haya recibido ese amor, o sea, que apenas si conoce a su abuelito en esas Tantas niñas circunstancias. así, sin buen padre, sin buen abuelo, sin buen hombre alrededor. Mi papá nos mandó a pasar a su casa. Y es sorprendente cómo la sangre llama porque la niña sintió de inmediato esa confianza con mi papá. Lo abrazaba, se dejaba cargar de él, le jugaba. Era como si se conocieran de toda la vida. Y esa tarde fue inexplicable. Volver a ver a mi papito después de tantos años fue abrumador. Tenía tanto por hablar que él que no sabía ni por dónde empezar. Por hablar con él, ¿sí? ¿Sí leí bien? Sí, sí, sí. Y ver que mientras yo estaba tratando de ordenar mis ideas, él estaba conectando con su nieta de esa manera tan linda, me hizo quebrar. Me puse a llorar, o sea, lloré, lloré como nunca. Y eso que en mi corta vida, como ya les conté, ya había llorado muchísimo. Sí. Yo tenía muchas dudas, no sabía si mi papá me iba a perdonar. Al fin y al cabo, por culpa mía, por lo que yo hice, él había pasado 10 años preso. No sabía para qué había aceptado verme. No sabía qué sería de mi vida y la de mi hija a partir de ese día, pero ahí estaba, con todas las intenciones de verdad de reparar todo el daño hecho y con las ganas de recuperar el tiempo perdido. Ah, qué bonito. Yo tengo que ir a recuperarme yo. Sí, Necesito el aire, necesito tomar algo, sí. necesito verme el maquillaje. Y esto está muy largo. Creo que vamos a la mitad. Ok. Entonces,
es que no sé si sale ya o si se va a parte 2. Se va a parte 2. Listo. Entonces, gracias por llegar hasta acá. No se pierdan la parte 2 de esta historia. Un abrazo enorme, mis Y en bellas. lo que sale la parte 2, vayan y miran la versión de el papá de esta seguidora y la entrevista. Les dejamos los enlaces a esos videos en la descripción de este. Listo. De tal manera que si ustedes no los encuentran, ustedes toquen la descripción de este video y allí hay 2 enlaces. Uno para la versión del papá y otro para la entrevista con el papá. Y ahora están conociendo la versión de la hija, Sí, ya mira, siendo una adulta ujú. que vivió todo eso que tampoco debió haber vivido jamás. Mira, y a pesar de que soy muy insistente, lo voy a decir por tercera vez. Si entran a la descripción de este video, van a encontrar los enlaces a la versión del papá de ella y a la entrevista con el papá de ella. ¿Te parece bien si lo digo una cuarta vez? No. ¿No es necesario? Es que, No, mis es que bellas. lo digo, mi amor, y No pregunte y importa, pregunte. no importa. Yo ¿Dónde voy veo a la ser otra? paciente ¿Dónde? por ti. Yo voy a ser Bueno, paciente listo. por ti. Un abrazo. Gracias por ver. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor.